Hola, bienvenido a esta conferencia que vamos a titular Misterios alrededor de la cama. Y hablaremos de misterios que tienen que ver con el mundo de los sueños, pero también con ese mundo de la vigilia, ese mundo pantanoso en el que no estamos ni despiertos ni dormidos, o incluso estando completamente despiertos. ¿Qué sucede? ¿Qué misterios hay alrededor de nuestra cama? ¿Y qué se ha podido documentar con los testigos? En primer lugar, quería agradecer esta oportunidad a José Manuel García Bautista y al Círculo Mercantil de Sevilla. Y es un placer para mí estar con todos vosotros este ratito, hablando del mundo de los sueños, que es apasionante, y también de esos fenómenos paranormales que suceden en la habitación, en lo más íntimo. Me presento. Soy Álvaro Martín, os hablo desde Madrid. Soy autor del libro Enigmas y Misterios de Madrid con la editorial Almuzara y también ofrezco paseos guiados por Madrid con la agencia Rutas Misteriosas. Además, dirijo el programa de radio Ecos de lo Remoto y en Madrid aquí también uno que se emite en Onda Madrid, en la radio de Telemadrid, en la radio pública, que se llama Madrid Misterioso. Me defino como un eterno buscador, como un hacedor de preguntas y como una persona muy curiosa que tiene la suerte de conocer a otros que también tienen esa misma inquietud y esa misma curiosidad y haber podido entrevistar gracias a mi trabajo periodístico a personas pues bueno, de gran categoría en este mundo de los enigmas y los misterios y especialistas de todo tipo de terrenos y lo que es más importante, testigos de toda solvencia, de toda confianza, que me han contado y se han abierto a mí, narrándome todas sus vivencias relacionadas con el misterio. Y esto pues es de valorar y es algo que siempre agradezco, ¿no? Eh, el testimonio, cuando estás delante de esa persona, cuando la tienes al lado y te está contando lo que ha vivido algo muy duro, algo que le ha marcado, y algo que cuando te lo está contando, de alguna manera lo está reviviendo otra vez. Y es como que vuelve a abrir esa herida. Porque un fenómeno paranormal puede ser algo que cause un antes y un después, que cause incluso cierto trauma o dolor en una persona que además se puede sentir incomprendida. Así que bueno, tengo la suerte y no daré muchos nombres en esta conferencia, pero tengo la suerte de contar con un montón de testimonios de personas que han tenido, pues eso, bien sea sueños proféticos, bien sea episodios de parálisis del sueño, o bien sea una serie de fenómenos, una lista que he hecho sobre fenómenos extraños que suceden alrededor de la cama. Como digo, de todo lo que voy a hablaros, tengo un testimonio que lo apoya, pero ya sabéis que no es uno solo. Seguro que muchos de vosotros que me estáis viendo ahora habéis tenido un fenómeno parecido a lo que voy a contar a continuación. Así que si os parece, sin más, comenzamos y hablamos un poquito de todo esto. Cuando nos vamos a dormir tenemos una ventana abierta a otros mundos, a otros universos en los cuales nosotros podemos obtener una información muy interesante. Y con esa información interesante, con esos datos que tienen que ver a veces con nuestro subconsciente, otras veces no, otras veces tienen que ver con algo que está fuera de nosotros, podemos tener una información muy valiosa. Enseguida hablaremos un poco del mundo de los sueños. Pero primero, ¿qué sucede antes de ir a acostarnos? Yo también he estudiado un poco de higiene del sueño y recomendaría a todo el mundo que antes de irse a dormir realizara unos sencillos ejercicios de preparación para ese mundo de los sueños. No en vano, por ejemplo, los antiguos griegos creían, y toda la cultura chamánica también, que en los sueños estaban las respuestas a muchas de las preguntas de nuestra vida. Tanto es así que existían unos templos dedicados a curarse durmiendo. Por ejemplo, algunos de esos templos estaban dedicados a Asclepio y se llamaban Asclepeion y eran hospitales del sueño.
Allí la persona acudía con un problema emocional o físico de salud y el médico le iba a mandar una terapia especial y le iba a mandar a dormir allí, en el Asclepieion. Y contándole lo que había soñado en esa jornada o en jornadas siguientes allí, el médico de los sueños sería capaz de ofrecer una terapia, una cura mucho más afinada para esa persona. Por lo tanto, antes de irnos a dormir, deberíamos prepararnos para lo que va a pasar, para lo que va a suceder en nuestro interior. Yo recomiendo que simplemente, por lo menos media hora antes, aunque lo suyo sería una hora antes, de irte a dormir no mires ninguna pantalla, y si la miras porque no tienes más remedio, hazlo en modo nocturno. Esto tiene que ver con cómo nuestro cuerpo y sobre todo nuestros ojos y a través de ellos nuestro cerebro se acostumbra a que ahora toca irse a dormir o ahora toca estar despierto. Y tiene que ver con la generación de la melatonina. Esto es lo que se llama los ciclos o los ritmos circadianos, es decir, cómo nuestro cuerpo se prepara para dormirse y para levantarse. El problema con las pantallas y con algunas lámparas es que dan una luz azulada que, aunque no la veamos azul, pero sí que tiene una especie de filtro, y lo que nos causa eso es realmente que nuestro cuerpo se espabile, por así decirlo. Eso para empezar. Hay personas que incluso toman algún suplemento, y esto lo dejo a prescripción médica, de melatonina, de de vitaminas B6 y también magnesio, serotonina, en fin, todo esto ya digo, por prescripción médica, mucho mejor que actuar por nuestra cuenta. Y hay que intentar hacer una meditación, intentar hacer una relajación antes de irnos a dormir, que no sea abrupto, o sea, punto uno, no mirar pantallas por lo menos media hora antes de irte a dormir. Sé que muchos no lo cumplimos, y me incluyo yo, a no ser que me esté preparando para hacer un trabajo de sueños. Dos, no leer nada media hora antes de irte a dormir. Sé que hay mucha gente que le encanta irse a la cama con un libro. Esto va a generar que nos vayamos a la cama con la mente muy activa y que soñemos cosas relacionadas con el libro, o si no hemos hecho la meditación, si no hemos dejado nuestra mente calmada, nuestra mente como si fuera un lago en calma, pues puede suceder también que tengamos sueños que tienen que ver con nuestras preocupaciones del día a día. Esto es muy habitual, es la mayoría de los sueños. Así que bueno, también esto junto con no cenar fuerte serían una de las claves para tener buenos sueños, y sueños de esos que no son los comunes. Por ejemplo, sueños premonitorios, sueños lúcidos o sueños con nuestros seres queridos fallecidos. Pero no sueños porque los echamos de menos, sino sueños trascendentales, sueños en los que nos revelan un mensaje que incluso nosotros mismos desconocíamos. Así que no es una cosa de nuestro subconsciente, va más allá de todo eso. Pero no va de esto la conferencia que os quiero contar, aunque a lo mejor luego saco de nuevo un poquito este tema, sino que quería comenzar hablándoos de la fenomenología paranormal o sobrenatural que está documentada por testimonios y que tiene que ver con en el momento que nos vamos a dormir o cuando nos despertamos en mitad de la noche, cosas que han pasado, ¿no? Cosas que se han documentado. Lo primero, algo muy frecuente, y seguramente te haya pasado o a alguien cercano, es notar un peso en algún lado de la cama, sobre todo cerca de los pies, como si alguien estuviera sentándose. Notar el peso, incluso cómo los muelles ceden. Hay personas que incluso han notado no solo que alguien se sienta, sino que alguien se tumba a su lado, y al girarte pensando que es tu pareja que había ido al baño, por ejemplo, ves que estás completamente solo o sola en la cama. Esto ha pasado. Y puede ser una suerte de una primera etapa de una visita de ese otro lado. O una visita sutil, si no quiere causar ningún tipo de susto, percance, etcétera. Una visita cuidadosa, cuando solamente es un poquito sentarse,
Pero también esto puede ir a más. Hay personas que han notado que algo, algo o alguien les acariciaba, les tocaba un brazo, una pierna, o peor, le daba un tirón, por ejemplo, al pie o al brazo, o le zarandeaba como queriendo despertarle. Claro, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos un hostal con fama de embrujado, que es el Hostal Cats, donde uno de los testimonios que allí se recogen es que algunos huéspedes han notado como si una mano invisible por la noche les despertara, les tocara una pierna, les tocara un brazo y acto seguido, cuando se despertaban, se ponían a mirar a su alrededor a ver si había alguien que era la persona que le estaba despertando y allí no había absolutamente nadie. O peor, si había alguien, estaba completamente dormido, roncando en fase REM, que ahora os voy a contar de qué va esto, y resulta que cuando la otra persona le despierta y le dice lo que le ha pasado, pues poco menos que le manda a freír espárragos a aquel que estaba a su lado durmiendo tan tranquilo y que no era ningún tipo de broma. Otra cosa que se puede ver o sentir es que a tu lado escuches algo. ¿Y qué puedes escuchar? Pues yo tengo testimonios desde que alguien ha escuchado una respiración, además a veces es una respiración dificultosa, o una serie de pasos, como si hubiera alguien caminando muy cerca de la cama. Además, unos pasos que van y que vuelven. Por desdramatizar un poco, hay personas que también han notado en el lecho, en la cama, como sus mascotas, que ya no están, sus mascotas fallecidas, gatos, perros, caminan con sus patitas, un caminar que es muy fácilmente reconocible, y ese ruido con las uñas en el suelo o con las almohadillas de los gatos. Y no solo eso, también hay quien ha notado el sonido de un salto y el peso de que su gato, por ejemplo, su gato fantasma, se le ha presentado justo al lado, con el peso, con los pasitos y demás. Sentir que hay alguien o algo, un animal, una persona, cerca de ti cuando estás durmiendo, es algo que también ha pasado. No estás todavía durmiendo, claro. Estás metido en la cama. Ni siquiera te has puesto a prepararte para dormirte, ni siquiera estás ya eh, abandonado al sueño, sino que estás pendiente y escuchas eso, una respiración, unos pasos, unas patitas que están cerca. Tengo también algún testimonio más raro de una persona que estando de vacaciones con su mujer en un hotel, resulta que al irse a dormir, el chico notó como si una mano invisible tirara de las sábanas hacia abajo, destapándole. Y bueno, él tenía frío, así que tiró de nuevo para arriba pensando que era su chica la que estaba tirando de las sábanas, la que estaba haciendo eso. Él se percató de que ella no estaba enganchada ni estaba enrollada en las sábanas, o sea, no estaba tirando. Así que colocó todo de nuevo, se tapó, se arropó de nuevo con la sábana y al cabo de un rato ya sabéis lo que pasó, ¿no? Que otra vez sintió como si algo tirara desde abajo quitándole la sábana. Ya digo que hay algún tipo de fenómenos en el lecho que son bastante desagradables y que entonces podemos intuir qué carácter tiene la presencia, la entidad que está haciendo esto. Bueno, no. Bueno, no, desde luego. Y tiene, digámoslo así, el propósito de asustar a la persona. Así que solamente en hipótesis podríamos decir que estas visitas nocturnas pueden ser buenas o malas. Pueden ser también neutrales, que simplemente sea algo que pasaba por allí. Y ya para terminar esta parte, hay otras personas que directamente han observado, estando despiertas, como si alguien pasara por, por la rendija de la puerta. Hay personas que, y yo soy uno de ellos, que preferimos dormir o con la puerta abierta de par en par, o mejor todavía, porque claro, en verano, ya sabéis, hace calor, pero si puede ser con la puerta completamente cerrada de la habitación, pero nunca con una rendija.
Porque la rendija, digamos que es uno de esos lugares frontera, así como los pasillos, lugares donde se manifiesta el misterio con más asiduidad. Y claro, hay personas que han visto como una figura, a veces calificada como una sombra, una figura negra, aparecía en ese lugar, frontera, en la rendija de la puerta de su habitación. Tengo también una que da bastante miedo, de una persona que no vio una figura, sino que lo que vio fue que una mano se asomaba, cogía la puerta por un lado, agarraba la puerta, parecía que quisiera abrir y otra mano agarraba el marco de la puerta. Entonces dos manos negras que aparecían por allí como si algo quisiera entrar en la habitación. No fue más allá de eso, pero vio esas manos completamente negras y esta chica que me lo contaba pasó miedo por la noche. ¿Cuál es el problema aquí? Que durante la noche se supone que nosotros nos encontramos seguros, nos encontramos en nuestro momento más íntimo, estamos desprotegidos cuando nos abandonamos a los sueños y es un lugar donde posiblemente, si existen unas entidades que sean malvadas o que actúen de forma maligna, lo sepan y sea su momento favorito, el momento en el que nosotros estamos desprotegidos y por tanto, aunque no nos pueden hacer daño, esto ya os lo digo, sí nos pueden de alguna manera provocar que durmamos mal, crearnos cierta angustia, incomodidad y robarnos la energía, por así decirlo. En el momento que nos vamos a dormir, que ya digo, debería ser el momento en el que más protegidos estamos y en el que más seguros deberíamos estar. De hecho, como anécdota os contaré que antiguamente, hace millones de años, cuando éramos solamente homínidos y todavía no éramos lo que somos hoy, nuestra memoria inconsciente tiene muchas trazas de lo que éramos y a veces eso sale sin querer. Antiguamente, como digo, hace millones de años, dormíamos encima de los árboles, dormíamos protegidos por el resto de nuestros compañeros encima de los árboles para evitar los peligros y los depredadores. Depredadores que en ese momento, animales que podían matarte en un parpadeo. Y a veces nos sucede, no sé si os ha pasado, que cuando estamos a punto de dormirnos sentimos una especie de vértigo, como si nos cayéramos y tenemos que sujetarnos, porque si no, parece que nos fuéramos a caer. Algunos especialistas, aunque no se sabe el origen exacto de esto, piensan que es una reminiscencia de esa época tan remota en la que nos agarrábamos a las ramas del árbol, nos sujetábamos así, y entonces un mecanismo defensivo para que si nos despertábamos, si un ruidito nos despertaba, automáticamente saltáramos de esta manera y no cayéramos al suelo. Bien, es solo una hipótesis. Igual que la ciencia tampoco sabe por qué soñamos. Se sabe que soñamos y que todo el mundo sueña, pero no se sabe el por qué. Y esto es apasionante y maravilloso. Cuando nos vamos a dormir, experimentamos una serie de fases que van pasando en orden, como si subiéramos una escalera hacia el sueño profundo. Las dos primeras fases son un sueño ligero, un sueño en el que nos podríamos llegar a despertar, donde no soñamos realmente. Estamos preparándonos, bajando las pulsaciones, bajando el ritmo de la respiración y la actividad cerebral, preparándonos para llegar hasta la meta, que es la fase REM, que la contaré enseguida, pero al principio las dos primeras fases digamos que son un sueño ligero en el que cualquier sonido nos puede despertar, cualquier golpe de alguien que por ejemplo se acuesta más tarde que nosotros a nuestro lado nos podría también llegar a despertar y tendríamos que volver a empezar. Después de esto, digamos que seguimos en esa bajada de las pulsaciones, del ritmo de la respiración y las ondas cerebrales, seguimos bajando y estamos en una fase más profunda, la fase llamada de sueño profundo. Ahí podemos empezar a soñar y ahí nuestro cuerpo empieza a hacer ciertas operaciones automáticas de reparación de células, regeneración, sanación de las heridas que tenemos, las lesiones
de los huesos y demás, todo eso trabaja mientras descansamos, nuestro ordenador interno que es nuestro cerebro. Finalmente llegaremos a la fase REM, que esa se llama así por el movimiento rápido ocular, fase REM. Y durante la fase REM notaremos que, digámoslo así, nuestro cuerpo, nuestro cerebro decide bloquear nuestro cuerpo. Así que nuestro cerebro genera una parálisis para que no podamos reproducir de ninguna manera lo que estamos soñando en ese momento. Por ejemplo, una lucha feroz no podamos escenificarla de ninguna forma. Entonces nuestro cuerpo se queda bloqueado mientras nuestro cerebro hace esa serie de operaciones. El ritmo cerebral es muy parecido, digámoslo así, el ritmo cerebral es casi idéntico a cuando estamos en vigilia. Y por otra parte, hay que decir que incluso las pulsaciones y la respiración, todo ello es similar a cuando estamos en vigilia. Digamos que nos aceleramos un poco y nuestros ojos se mueven de forma muy rápida debajo de nuestros párpados. En esta fase REM se tienen la mayoría de los sueños y digamos que es cuando se sueña con calidad. Cuando terminamos la fase REM volvemos a empezar el ciclo del sueño y así 5 o 6 veces por noche mínimo. Así que no solo soñamos todas las noches, sino que soñamos posiblemente 4, 5, 6 temáticas distintas. Así que los que apuntan sus sueños en un diario al final acaban recordando varios sueños al día, lo cual le habla mucho sobre su vida, sobre su subconsciente y se dan cuenta de que cada cierto tiempo hay un sueño premonitorio, un sueño que luego se cumple, que no tiene por qué ser sobre una catástrofe, puede ser también sobre cosas triviales y banales. Cuando nos despertamos en medio de la fase REM, es muy posible que experimentemos la parálisis del sueño. Y se trata de lo siguiente: tú estás despierto, pero no del todo. Es decir, tu cerebro se ha despertado, tú puedes contemplar lo que te rodea, pero no puedes ni hablar ni moverte. Aunque lo intentes con todas tus fuerzas, todavía estás ahí. Esto puede durar 30 segundos, 20, un minuto, no suele durar mucho, aunque el testigo experimenta un desfase temporal, experimenta que no sabe realmente cuánto tiempo ha pasado así, porque le ha producido mucha angustia estar en ese momento. Y en ese momento hay personas que han visto lo que se han llamado los visitantes de dormitorio, es decir, figuras junto a la cama, figuras que la ufología dice podrían ser extraterrestres, que tienen que ver con el fenómeno de las abducciones, por eso esa confusión que se tiene, ese cansancio. Cuando nos despertamos en fase REM solemos despertarnos con la cabeza hecho un lío. Y además, otras personas han dicho que había alguien vigilándoles junto a la cama. A veces son figuras de pequeña estatura, como si fueran niños o, no sé, algún tipo de entidad pequeña, bajita, duendes, no sé muy bien cómo llamarlo. Entidades pequeñas no suelen estar muy definidas y a veces sucede que estas entidades son arquetípicas. Por ejemplo, una de ellas que se ha visto mucho en estas fases del sueño cuando no estamos todavía del todo despiertos. Esto luego diré que la ciencia lo llama alucinaciones hipnopómpicas, que suceden cuando nos estamos despertando, pero no deja de ser misterioso qué es realmente una alucinación, pero bueno. Y se suelen ver cosas muy extrañas, aparte de que el testigo tiene sensación de pesadez en el pecho. Sucede mucho a personas que duermen boca arriba y sensación de angustia total, como que alguien te está espiando, alguien está ahí invadiendo tu espacio. Aparece un hombre con sombrero a veces, se llama así el hombre del sombrero, aparece alrededor de la cama, suele llevar una especie de gabardina y un sombrero que ahí varía, puede ser de ala ancha, puede ser más bien elevado, un sombrero de copa, un bombín, hay varios testimonios así. O puede aparecer también un encapuchado que podría ser algo así como un monje. Siempre suelen ser seres sombríos, o sea, de colores negros, gris muy oscuro y muy poco definidos, muy poco definidos. Y ahí te los encuentras. El problema es que hay algunos casos en los que ya se había acabado la parálisis del sueño. Os contaré uno. Un niño está durmiendo en su casa tranquilamente, mirando hacia la pared y se despierta. Se despierta y mira la hora en su reloj Casio, le da la lucecita que tiene el reloj verde y contempla que
Pues es de madrugada. Es muy pronto para despertarse, así que coge, se da media vuelta y su objetivo era seguir durmiendo, pero cuando se da media vuelta, mirando a toda su habitación, ve que a su lado hay una sombra no muy grande, una figura humanoide completamente negra, con los ojos rojos mirándole. Los gritos que pegó fueron terribles y su familia llegó enseguida. Cuando encendieron la luz sus padres, aquella figura ya no estaba. Pero, ¿qué tenemos aquí de interesante? Que este niño no estaba en parálisis del sueño. Este niño ya estaba del todo despierto. Y del todo despierto ya no entra aquí la alucinación hipnopómpica, que es la que sucede entre el sueño y la vigilia. Él ya estaba en completa vigilia. Como este tengo varios casos. Por lo tanto, la explicación científica de la parálisis del sueño no explica todo lo que sucede, todo lo fantasmal que sucede en la habitación. Espero que te haya gustado esta conferencia, espero que volvamos a vernos. Si quieres enviarme algún caso que hayas sentido, que hayas vivido de este tipo de historias, me interesa mucho el mundo de las sombras y el mundo de los sueños, te dejo aquí mi correo electrónico. Es infomadridmisterioso@gmail.com. Todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. Espero veros pronto y que os haya gustado la conferencia. Un abrazo.